celebrando un culto especial, honrando nuestras raíces, honrando nuestras raíces. Así que para este culto, ¿verdad? Yo voy a hacer la reflexión únicamente en español, porque estamos celebrando, ¿verdad? Que estamos honrando nuestras raíces. Así que le pido que busquen en sus Biblias a Éxodo. Éxodo 3. Éxodo capítulo 3 del 3 al 12. Éxodo capítulo 3 del 3 al 12. Y dice la palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora a ver esta grande visión. ¿Por qué a causa de la zarza no se quema? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, en el que tú estás, es tierra santa. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, serviréis a Dios sobre este monte. Gracias, mi Señor. Señor, yo te doy gracias. Gracias, mi Dios, aleluya, porque tú sacarás nuestras vidas de Egipto y nosotros te serviremos en este monte. Gracias, mi Dios, aleluya, por el llamado. Gracias, mi Dios, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento. Yo te pido que tú, mi Dios, aleluya, retires toda sabiduría humana de mi vida, pero también la de mis hermanos y de mis hermanas. También inclusive de los que van a escuchar esta reflexión más adelante. Señor, sé tú hablándonos como le hablaste a Moisés en la zarza, oh gran yo soy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y he llamado a esta reflexión, ¿pro reino de Dios o pro imperio? Escuche bien el título, ¿pro reino de Dios o pro imperio? El texto que acabamos de leer es el comienzo de la liberación de un pueblo. ¿Pero cuál pueblo? ¿El pueblo de Israel nada más? ¿O será más bien que es el comienzo de toda una historia de evangelización que muestra a un Dios que le interesa liberar a toda persona marginada? Cuando Dios dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo, es para que aprendamos a leer el texto bíblico conociendo el corazón de Dios. Yo les he dicho infinidad de veces que el texto bíblico no es para leerlo literalmente o terminamos cometiendo muchos errores. El clamor de las personas marginadas sigue siendo el clamor que llega hasta los oídos de Dios. Entonces hoy es un buen día, hoy que estamos celebrando y honrando nuestras raíces, hoy es un buen día para hablar de la teología de la liberación. ¿Había escuchado eso? La teología de la liberación. Un día no basta para hablar de la teología de la liberación y sus precursores, pero yo quiero comenzar a hablar de esto.
hay que hablar de cosas que a veces no hablamos, pero son importantes. Miren, hablar de la teología de la liberación y al hablar de ella, debo dejar claro que yo no estoy promoviendo ninguna agenda política, ¿verdad? No estoy hablando ni a favor ni en contra de la estadidad o de la independencia. Puede haber liberación en cualquier estatus si entendemos esto de la teología de la liberación bien. No estoy predicando en contra del imperio de los Estados Unidos, pero tampoco estoy hablando a su favor, pero sí señalando que muchas de sus posturas actuales promueven injusticia social. Y es necesario no confundir nuestro estatus político con nuestro llamado ministerial. Y la teología de la liberación no es cosa sencilla, pero existe y tenemos que saber de eso y dejar de solamente atender temas lights, porque las cosas no están para atender temas lights. Es necesario no confundir nuestro estatus político con nuestro llamado como hijos de Dios. Nuestro llamado ministerial es trabajar en pro del reino de Dios. Y esto no está atado al imperio en el cual nos ha tocado vivir o relacionarnos. Pero debe quedar claro que nuestro llamado es alinearnos a los objetivos pro reino de Dios, aunque conllevar esto comenzar a tener fricciones con el imperio. Si no estamos dispuestos a tener estas fricciones con el imperio, entonces en nada estamos dando honra con nuestro ejemplo a los que estuvieron dispuestos a ir a la cárcel y a morir por el reino de Dios. No hay forma de hacer las paces con los objetivos imperiales que van contra el reino de justicia social. No hay cabida para repetir los mismos errores que llevaron a Jesús de Nazaret a la cruz. Defender el reino de Dios es operar en pro de los marginados. Jesús de Nazaret nos modeló lo que era vivir su vida atendiendo las necesidades de los más vulnerables, los pobres, los enfermos, los rezagados, los pecadores, los marginados. Con la venida de la globalización y del internet ya no podemos responsablemente tocar estos temas refiriéndonos únicamente a nuestro contexto local. Reflexionemos esto en un momento desde un contexto nacional. Si miramos de cerca nuestras vidas, nos daremos cuenta que no podemos hacernos a los que no tenemos nada que ver con El Salvador, con Colombia, con República Dominicana, con Kenia, con Etiopía, además de los sectores de nuestro propio archipiélago lleno de carencias. No tenemos que desatender a unos para atender a otros. Hemos manejado cosas más complicadas. Así que no digamos, no, hay que atender los de la casa, si no resolvemos lo de la casa, ¿qué hacemos mirando más allá? Mire, no. Hemos manejado cosas más complicadas. No utilicemos pretextos para no entender nuestra responsabilidad de llamados y no subestimemos nuestra capacidad para entender el dinamismo del llamado cristiano. Hay razones suficientes para estar conscientes de que hay tantos sectores y países que no tienen acceso a los beneficios de estar relacionados a un imperio poderoso, como lo es Estados Unidos y al cual estamos relacionados. Defender el reino de Dios es defenderlos a ellos, a los menos aventajados. ¿Cómo? Educándonos más sobre su situación, educándonos más sobre su historia, levantando la voz por ellos y ellas en foros en que ellos y ellas no tienen voz. He dicho en innumerables ocasiones que este ministerio está bendecido para bendecir a otros. Desde el contexto del tema de hoy tengo que mencionar que estar bajo la sombrilla de una superpotencia como la estamos usted y yo es algo del cual vamos a tener que rendir cuentas en el ámbito espiritual. Y no le estoy violentando a usted el derecho que cada uno tiene de tener sus preferencias políticas. Usted puede querer ser parte del imperio o puede no quererlo. Y debe tener toda la libertad de luchar por lo que cree, no me malinterprete. Lo que estoy trayendo es que los que estamos ligados de una manera u otra al imperio, voluntaria o involuntariamente, ligados a una gran potencia, eventualmente vamos a tener que rendir cuentas con qué hicimos con la posición aventajada que tuvimos.
porque no estoy trayendo nada ideológico aquí. Esto es un dato. Es un dato que es una posición aventajada, o busque datos económicos acerca de la pobreza extrema y de la opresión que tal vez usted y yo no estamos en este punto viviendo a razón de nuestra relación con el imperio. Que no tenemos los mismos derechos que otro estado, cierto, pero compare un momento nuestra condición actual con la de otros países. ¿Qué hicimos con este acceso privilegiado? Porque no podemos decir que estamos en la misma condición que esos otros países que mueren de hambre y de necesidades. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos la disfrutamos? ¿Nos la reservamos? ¿Nos hacemos a la vista larga? ¿Negamos que negamos que somos ricos al lado de otros pueblos? ¿O luchamos por igualdad? Porque sabemos que con los beneficios viene una responsabilidad espiritual, ¿verdad? ¿Qué hubiese hecho Jesús? Jesús hubiese renunciado a su comodidad para extenderse hacia la necesidad. En ese sentido, el llamado es extenderle la sábana a nuestros hermanos de otros países, ¿verdad? Pero este mundo moderno glorifica el yoísmo, el individualismo. Inclusive hay iglesias en el norte predicando un evangelio pro imperio, mientras hay ministros, sacerdotes y laicos dando la vida y hasta siendo asesinados por denunciar la injusticia social en lo que es la teología de la liberación. Algunos han sido expulsados de sus congregaciones y han sido excomulgados porque levantan una voz demasiado radical y comienzan a incomodar a los que quieren simplemente congregarse en paz. Esa es la teología de la liberación. Y hay precursores dando la vida por ella. Algunos han sido silenciados, quitándoles la vida porque se volvieron muy peligrosos para el status quo. Muy peligrosos para los que quieren mantener lazos de paz y mutuo acuerdo entre iglesia y Estado. El mismo mutuo acuerdo entre iglesia y Estado que llevó a Jesús de Nazaret a la cruz. Quiero tomar prestadas las palabras del sacerdote jesuita John Sobrino, cuando dice: existe también muchos solidarios que le toca vivir dentro de la bestia. Estar asociados al imperio nos hace responsables de luchar por quienes viven en pobreza porque la bestia, según le llama John Sobrino, entiende que tiene derecho a acumular riquezas sin tomar en cuenta otras naciones. Esta actitud ¿es pro reino de Dios o es pro imperio? La iglesia está llamada a hacer tratos de paz con esto. Estamos llamados a solo congregarnos sin darnos cuenta de que somos responsables. Congregarse, cantar himnos y repartir promesas es bonito. Pero ser cristiano es mucho más, y es mucho más solitario que eso, es mucho más sufrido que eso. Es mucho más que eso. Continúa John Sobrino diciendo: salvación, estoy citando a John Sobrino, salvación y liberación provienen de lo débil y pequeño, una anciana estéril, el diminuto pueblo de Israel, un judío marginal. Lo débil y pequeño es lo que está en el centro del dinamismo de la liberación. Ellos son sus portadores, no solo sus beneficiarios. O sea, que aunque usted se sienta que es muy pequeño, que no pueda hacer un gran cambio, el dinamismo comienza desde tu pequeñez y la mía. No podemos estar muy enamorados de las grandes masas, de las grandes congregaciones, de las grandes obras. El dinamismo de la liberación, de la teología de la liberación, ¿verdad? Según este sacerdote jesuita John Sobrino, viene desde la pequeñez. No nos sorprenderíamos lo que algo pequeño como usted y yo podemos hacer en favor de la liberación. Y acuérdese que hoy leímos a Génesis, el comienzo de la teología, de una liberación de un pueblo que estaba siendo marginado. Tomó prestadas las palabras de Jorge Castodoat, profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuando dice que existen cristologías nocivas que presentan un Cristo muy distinto a Jesús de Nazaret. Dice Castodoat, y cito las palabras de Castodoat cuando dice: recordemos que nuestro continente cristiano ha vivido siglos de opresión humana y anticristiana sin que la cristología al parecer se diera por enterada. Son palabras fuertes.
son desafiantes. Los cristianos no pertenecemos a un imperio. Los cristianos y las cristianas pertenecemos al reino de Dios. Y hay gente que ha estado dispuesta a dar su vida por este reino mientras nosotros no queremos arriesgarnos. No podemos desenfocarnos. Los puertorriqueños y las puertorriqueñas, por ejemplo, amamos a nuestro archipiélago. Y ejercemos nuestro derecho al voto y militamos por lo que entendemos que es la mejor opción para nosotros, nuestra familia, nuestras amistades y nuestra descendencia, y todo eso está bien. Pero no podemos vendernos como cristianos. En última instancia, no le pertenecemos al gobierno de este archipiélago. Y podemos luchar con todo el derecho del mundo por el ideal que cada cual entienda, pero que no se nos olvide militar por los marginados de otros países y las marginadas de otros países y otros lugares, porque nuestro foco es el reino de Dios. El reino de Dios se avanza tomando en cuenta no solamente este 100 por 35. Y a usted que vive en otro lugar, el reino de Dios no se avanza enfocándonos solamente en su país, en su nación, y mucho menos alimentando solamente a un imperio poderoso ya. Tenemos hermanos y hermanas allá afuera viviendo en la miseria del abandono. En nombre de Dios estamos condonando las peores actitudes de un presidente y negociando la permanencia de nuestras congregaciones. Lo voy a repetir porque lo estoy diciendo con toda la responsabilidad. En nombre de Dios estamos condonando las peores actitudes en un presidente y negociando la permanencia de nuestras congregaciones. Casi escucho el ruir del gran yo soy decir, como decía Eduardo Galeano, not in my name, not in my name. Dice que en el nombre de Dios estamos apoyando líderes con las peores actitudes, asumiendo que es un mal necesario. A Dios no estamos representando. Defender el reino de Dios no es predicar un evangelio de prosperidad. Aunque sintamos que no tengamos la culpa ni la solución del problema social, ¿verdad? Una buena actitud es al menos reconocer que existe una situación de conflicto. La situación es que muchos de nosotros estamos siendo beneficiados a expensas de la opresión de otros países. Y estamos de una manera u otra patrocinando la injusticia social, y tal vez usted y yo no tengamos la solución al problema de inmediato, pero el primer paso a salir de la crueldad y de la ceguera espiritual es reconociendo que el capitalismo tal y como está siendo implementado absorbe un porcentaje desigual de las riquezas del creador y de los bienes de este mundo, coartando las posibilidades de países tercermundistas. Hay muchas iglesias predicando que es que como somos hijos de Dios tenemos acceso a toda clase de bendiciones. Casi veo a los países tercermundistas mirándonos con desagrado por el espectáculo tan errado que estamos dando como cristianos y como cristianas. Nosotros disfrutándonos los privilegios de vivir bajo un imperio. Oh, pero ustedes benditos, obsérvenos y confórmense con las migajas de nuestras misiones y ofrendas. Mire, no es que usted pueda hacer mucho al respecto, o tal vez sí puede, yo no lo sé. Pero oiga, con todo respeto, pero tengo que decir esto, no seamos tan desvergonzados en predicar un evangelio de prosperidad. Al menos tengamos la vergüenza de reconocer que somos los beneficiados en un mundo injusto y vayámonos de rodillas a hablar con Dios al respecto. Tengamos algo de discernimiento y vergüenza por amor a los países en desventaja. Estoy hablando en esta mañana de hoy de la teología de la liberación. Y hay precursores de esta teología. Y yo me alineo con esta teología. John Sobrino decía, el imperio deshumaniza, Dios humaniza. Ya no es suficiente solo hablar de los peligros del capitalismo tal como está implementado. Sobrino sin miedo alerta sobre el egoísmo del imperio y su compromiso con la industrialización que no cuida del planeta, que no observa la justicia social, que negocia la verdad, manipulando información. Lo menos que podemos hacer es tomar conciencia. Defender el reino de Dios es operar colectivamente. Mientras que el lenguaje del imperio es poder, triunfo, superioridad, el lenguaje del reino de Dios es compasión, hermandad, utopía.
Defender el reino de Dios no es operar individualmente y asociarnos en iglesias, clubes. John Sobrino señalaba que se promueve el individualismo y se endiosa el disfrute de la vida, de forma tal que no hay nada malo en que una celebridad o un atleta pueda escalar hasta ganar salarios desproporcionados al resto de la población, mientras mucha gente sufre malnutrición, pobreza extrema, sin esperanzas de mejorar su condición. La exaltación del individualismo y el éxito como formas superiores de ser humano y el irresponsable disfrute de la vida como algo que no admite discusión, sin reparar en recursos. Eso es antirreino de Dios. Según los valores pro imperio, la justicia es un concepto relativo y la compasión es opcional. Sobrino señala, y voy a citar, porque me pareció interesantísimo este punto. Él decía, ha habido muchos 9/11 en todo el mundo, pero no existen porque nunca entraron en el calendario del imperio. ¿Es ese el Dios que servimos? ¿Es ese el Jesús que estamos llamados a honrar? Oh, pero estamos dispuestos a negociar por un presidente con historial de tocarle las partes a las mujeres sin su consentimiento, tomarlas como objetos a lo cual él tiene libertad de tomar y nadie le hace responsable de sus acciones. Negociamos un líder que hace bullying, que insta al discrimen y al racismo. Todo eso con tal de que no promueva el homosexualismo ni el aborto y que nos deje congregarnos en paz. No me voy a disculpar por lo poco cordial de este mensaje. Jesús no nos llamó a ser políticamente correctos ni religiosamente diplomáticos tampoco. Quiero hablarle de un X11. Quiero hablarles del 12/11, no del 9/11, del 12/11. El 12/11, cerca de 1,000 personas fueron asesinadas en El Salvador por batallones entrenados por ejércitos de Estados Unidos. El mismo batallón que asesinó a sacerdotes jesuitas en el 1989. Pero mientras el imperio nos permita construir iglesias tipo estadio y celebrar cultos tipo concierto, entonces algunas cosas son negociables. El imperio decide cuándo y dónde algo es real. El imperio decide qué fechas deben ser recordadas como puntos de referencia en la historia. Necesitamos mantener viva la memoria de todos los X11 del planeta. Solo una cuota de inmigrantes es aceptable y necesaria. Si entran demasiado, se convierte en una pesadilla en lugar del sueño americano. Mientras tanto, tenemos iglesia negociando paz con la agenda del imperio siempre y cuando apoye nuestro estilo de vida. Una regla silenciosa grita: no seamos irracionales defendiendo el reino. Todos sabemos que necesitamos el imperio. En conclusión, ¿qué estamos llamados a defender? ¿El imperio o el reino de Dios? Jesús no era amigo del imperio. Jesús nos mostró lo que es mantenerse enfocados en el reino de Dios. Y si les predico solo cosas que me hagan sentir cómoda y que no me reten a mí misma, estoy haciendo una farsa. El Evangelio de Jesucristo incomoda, me incomoda. Tengo que reconocer que me desafía. No hay nada malo en sentirse desafiado o desafiada, todo lo contrario. Lo malo sería colocarnos una venda en los ojos. Ojalá nos sintamos desafiados y desafiadas y comencemos a entrar en un diálogo con Dios y comencemos a dejarnos dirigir por Él. Que Dios les bendiga, mis amados hermanas y hermanas en Jesucristo. Vamos a orar y vamos a cantar una canción final. Señor, venimos delante de ti, Señor, humillados, contritos. Señor, un corazón contrito y humillado, tú no lo rechazas. Señor, venimos con nuestras piezas hechas pedazos, cantos. Señor, venimos culpables. Señor, venimos sin tener todas las capacidades del mundo. Y no sabemos claramente muchas cosas, pero Señor,
Venimos a someternos delante de ti, a decirte, Señor, tómanos de la mano, endereza nuestro camino torcido, endereza nuestros pasos, coordina nuestros pensamientos, Señor, pero utilízanos para el engrandecimiento de tu obra. Señor, retira mi mirada del deseo de hacer una mega iglesia. Retira mi mirada del deseo, Señor, de atraer grandes masas y de hacer cultos tipos conciertos y Señor, aleluya, cuando hay algo más grande ocurriendo allá afuera y tú nos estás desafiando. Señor, retira nuestra mirada de las riquezas. Danos valor, Señor. Danos el valor, te necesitamos, solos no podemos, necesitamos de tu espíritu, necesitamos de tu fuerza, necesitamos de tu guianza. Señor, trae personas conforme al corazón de esta obra, mi Dios. No queremos una iglesia más, ni espíritus de religiosidad. Queremos tu Santo Espíritu hablándonos, inquietándonos en medio de la noche. Señor, en medio de nuestro estilo de vida humilde, como congregación, pero hazte presente, porque sin ti no queremos nada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús hemos orado, nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a cantar, ¿verdad? Estamos honrando nuestras raíces, así que vamos a cantar una canción. Esta canción entiendo yo que es de Dani Rivera. Sí. Así que un saludo a nuestro hermano Dani Rivera. Paz en la tierra, respeto al hombre, mano con Dios abriendo horizontes. Paz en la tierra, respeto al hombre, mano con Dios abriendo horizontes. La paz es la sensación que un momento sublime al espíritu redime y engrandece el corazón. Pero hay una condición importante por demás para quien buscando va de su esencia la primicia de luchar por la justicia. El que quiera tener paz, paz en la tierra, respeto al hombre, mano por mano con Dios abriendo horizontes. Paz en la tierra, respeto al hombre, mano con Dios abriendo horizontes. Yo sé de un hombre que vino coronado de humildad, predicando la verdad por todos estos caminos. Sigue rumbo al peregrino, defendiendo la igualdad. Algún día volverá a cumplir una promesa. Mientras tanto que en la tierra haya entre los hombres paz, paz en la tierra, respeto al hombre, mano con Dios abriendo horizontes. Paz en la tierra, respeto al hombre, mano con Dios abriendo horizontes. Del cielo bajó una fuerza, una luz muy especial, que no se puede explicar con tecnicismo la ciencia. Solamente la experiencia del que tiene la virtud de buscar con inquietud y sin importarle dónde, la igualdad de cada hombre, más allá de toda cruz. Paz en la tierra, respeto al hombre, mano con Dios abriendo horizontes. Paz en la tierra, respeto al hombre, mano con Dios abriendo horizontes. Dios les bendiga, mis hermanos, Dios les bendiga más.